Hola amigos, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro programa de Encuentro con Personalidades. Y bueno, nuestra invitada hoy, la doctora Raquel Acuña, aquí está con nosotros. Bienvenida. Hola, Y bueno, nuestros temas de hoy, como siempre, vamos a hablar primero del día de hoy, que es el Día de la Visibilidad de Hombres Trans, y cómo en México y en muchos otros países, pues la transfobia sigue siendo un capítulo que no se acaba de terminar. Necesitamos más culturalización. De hecho, en el libro de Gandhi dice que la cultura nos va a ayudar a poder llegar a un comprendimiento mayor de los demás. Es bien importante entonces que desarrollemos esas habilidades culturales como es el respeto, más que tolerancia, ya que tolerancia es cuando tú aceptas algo que no quieres, cuando lo soportas, pero no hay una conciencia detrás de ello. En cambio, el respeto pues es ya consciente. ¿Qué opinas sobre lo que estamos viendo ahora y cómo se han dado tantos casos desde años atrás? Estamos hablando, estuve viendo un programa con una de las pioneras de la lucha que decían que hace 50 años pues eran racias, eran golpes, pero todavía siguen en muchas partes de México. sí, bueno, ahorita lo que más sucede con respecto a la transfobia está más enfocada a la cuestión de, digamos, mala concepción de la biología. Porque generalmente la cuestión de género se le asocia al lado de sociología. Entonces, como digo, no, pues mira, dan argumentos de estilo, mira, siempre han existido en todas las culturas, así ha sucedido. Y a lo largo de esos, cuando te encuentras con las personas que a mí me gusta llamar ultrafóbicas o extremistas, que realmente no es nada más transfobia, o sea, generalmente son muchas fobias acumuladas, terminan diciendo, pero la biología dice. Y parte de eso se van como que diciendo aquellos conceptos que les enseñaron en la preparatoria, si es que pusieron atención a la clase, sobre qué es el sexo. Y a partir de ahí fundamentan todo. Uno, no saben y no es culpa de esas personas distinguir entre género y sexo. Son dos cuestiones diferentes. Y expresión de género y o sea, son muchos términos que se parecen al género, pero no son. Entonces, ese es el primer digamos, base de por qué existe tanta transfobia. Y luego la segunda es que realmente no es transfobia, es homofobia. Y realmente no es homofobia, es misoginia. Entonces, para explicar esto, pues voy a hacer una suposición. Tenemos primero, por ejemplo, a un hombre cis, hetero, digamos una persona normada, que siente atracción hacia una mujer. Si dentro de esta atracción aparece información de que esta mujer es trans, entonces el hombre en esta situación empieza a sentir que fue una trampa. Y hay de hecho una terminología en inglés que lo llaman traps, o sea, a las mujeres trans las llaman traps. Y el anglicismo de eso en español es trapo. Entonces, de ahí viene la terminología, eres trapo, es de trap. No me gusta porque es justamente la idea, la noción de que las personas transicionan para ponerle trampa a los hombres hetero, lo cual es completamente erróneo. Habemos mujeres trans lesbianas, pero bueno, siguiendo sobre ese camino, en el momento en el que descubren que es trans y tienen erróneos estos conceptos de biología, en el que dicen, ¿sabes qué? Lo único que existe en el mundo para definir el sexo es el genital. Y esta persona que se ve como mujer tiene genital, por lo tanto es hombre. Pero como yo sentí atracción hacia este hombre, a mí me hace gay. Y eso está mal. Entonces, no es transfobia, es homofobia. Pero ahora vamos a explicar la homofobia. Resulta que hay una cuestión jerárquica sobre qué es aceptable dentro de la comunidad gay específicamente. Tenemos a los gays aceptables, que son masculinos, y a los gays no aceptables, que son los femeninos. Y se han escuchado en algún momento como estas palabras que dicen de no, o sea, es que este sí es gay.
Por ejemplo, Ricky Martin, no, ese sí es un gay. Freddie Mercury, ese sí es un gay. Pero si es un gay que es demasiado gay, que es un eufemismo para decir muy afeminado, entonces no es aceptable. ¿Qué significa esto? Volviendo al ejemplo este que estaba planteando. Si el hombre se siente gay, pero no es el hecho que se sienta gay, es que se sienta femenino. Y eso es la peor afrenta que le puedes hacer a un hombre. ¿Por qué? Vamos a seguir yéndonos hacia la punta. En el mundo en el que vivimos, una persona femenina no tiene que estar demostrando constantemente que es femenina. Simplemente con uno u otro y no hay ese peso. Para los hombres cis heteromasculinos sí es mucho peso. Todo el tiempo tienen que estar demostrando que son hombres. Y es de acuerdo al estereotipo marcado por la sociedad. Tienen que ser fuertes, tienen que ser agresivos, no pueden mostrar sentimientos, no pueden ser cariñosos, tienen que ser ausentes, tienen que acosar. O sea, el acoso es parte como de la forma obligatoria de la misma sociedad, porque si no, acaba de pasar una mujer guapa, ¿por qué no la volteas a ver? ¿Por qué no? Yo desde no, perdón, o sea, déjame le chiflo, déjame, le demuestro a demás hombres que yo también soy parte de la manada. Entonces, si uno de esos, uno solo de todos los requisitos que se le pide a un hombre, deja de funcionar, o sea, digamos, no lo cumple en el mundo dicotómico, que es o eres o no eres, que obviamente está mal, es o eres hombre o eres gay. Y justamente están todo el tiempo de uno, es que no puedo mostrar feminidad, no puedo mostrar, o sea, el hecho, volviendo a transfobia, que yo haya sentido atracción por una mujer que es hombre, me hace gay y me hace, pues ahora sí que lo peor que puede existir. Pero no es homofobia, es misoginia. ¿Por qué? Porque el hombre sabe cómo se le trata a la mujer, porque así la tratan. Y lo peor que te puede pasar como un hombre cis heteronormado masculino es ser considerado mujer, que te traten como una mujer. Y esto se une ahora sí que con el inicio, que una mujer trans como tal, que es concebida pues como hombre, hacia la gente piensa que es un hombre, es como que la mayor afrenta que hay hacia la identidad de un hombre cis hetero, porque es un hombre que es completamente aceptando toda la feminidad, toda la feminidad posible. Y eso crea un conflicto de identidad muy fuerte en las personas. Entonces, para terminar este punto largo, muchas personas llegan y dicen, y decimos, yo también me incluyo, ¿qué les importa? O sea, ¿qué les importa qué es lo que esté, por ejemplo, un gay besándose con otro gay, una lesbiana con una lesbiana? ¿Qué tanto les importa a la comunidad hetero? Les importa, en el caso específico de la comunidad trans, porque no estamos como tal hablando de una orientación, estamos hablando de una identidad. Y como tenemos nuestras identidades de orientación, más bien al revés, nuestra orientación es parte importante de nuestra identidad, porque por algo están esas etiquetas. En el momento en el que se sale de la etiqueta, es donde empiezan los problemas. Y ahí empieza toda la transfobia. Tu existencia, persona trans, me modifica mi identidad. Por lo tanto, o tú estás mal o yo estoy mal. ¿Y qué es lo que generalmente dice la gente? Tú estás mal. Transfobia. Resumí. En el libro Urantia dicen que para que a un planeta se le reconozca civilizado, pues la única característica necesaria es que haya equidad y paridad. Mientras haya guerra de sexos y a la mujer no se le dé su lugar, nunca vamos a llegar a nada. Una vez vino Marina a darnos una plática y, bueno, también presentaba su libro El machismo invisible y decía que una de las partes más importantes en la comunidad LGTB es apoyar la emancipación y la equidad, porque una vez que haya equidad, también se va a expandir hacia otras diferentes manifestaciones de la sexualidad, que mientras no se respete a la mujer como tal, se le vea inferior,
se le vea de segundas, no se le dé su lugar, pues tampoco al otro. ¿Por qué? Porque el otro está queriendo ser mujer. Entonces imagínate, todavía menos. Entonces, esa es la mentalidad rudimentaria, cuasi cromañona, de muchas gentes que no pueden aceptar que hay una variedad de manifestaciones y también de cómo la ciencia de la sexualidad ha ido expandiéndose más allá del juicio. Ya no son parafilias, ahora son manifestaciones diversas de la sexualidad. Y bueno, Álvarez Gallú puso la primera piedra de este nuevo edificio en el cual hay una sexualidad sin culpa, una sexualidad responsable, una sexualidad natural y sana, y en la cual cabemos todos, pero se necesita primero eso, un respeto y un apoyo para llegar a la equidad y paridad, porque esa es la base para que existamos todos en armonía y no haya tanta beligerancia sobre si aquel besa o no besa al otro, si lo vio o no lo vio, si lo tocó o no lo tocó, cosas realmente superficiales cuando los vínculos se van formando de una manera más compleja y no solamente es un stand-by. Por eso necesitamos abrirnos a la posibilidad de que hay una multitud de expresiones y algunas tal vez nos van a chocar o no nos van a gustar, pues cada quien va a tener su propio lineamiento personal, pero necesitamos ir más allá de los moralismos y también de la ya no cuadrada, la forma cúbica de pensar, en que solo hay dos maneras. Hay muchas maneras y algunos dicen que 36, otros que 49, pero pues, ¿qué importan? ¿No? Son simplemente etiquetas para que a algunas gentes entiendan, pero lo más importante y que sigue vigente es la propuesta de Freud, que nos dice que la sexualidad es perversa. La sexualidad busca su propio camino y le vale madre lo demás. Se expresa a sí misma, no le importan los lineamientos o las reglas o leyes sociales. Se va a expresar tarde que temprano, como es, sin cortapisas, sin límites. Y tenemos que abrirnos a la posibilidad de que no está mal, de que la expresión sexual sana de una persona es válida, de un lado como de otro, de una manera como de otra. Todas son posibles. En ese mundo podríamos existir de una manera armónica, pero necesitamos cultura, necesitamos primero educación. Es algo muy curioso. Lo que acabas de mencionar, sobre todo en la cuestión de igualdad, yo creo que equidad es de las cosas más importantes de las que tenemos que hablar. Muchas personas dicen, no, pues es que ya somos iguales, etcétera. Pero mmm, me voy a salir un poquito del tema, pero tiene que ver con eso. Si analizamos realmente como todo esto, o sea, por ejemplo, la transfobia, ya vimos que es homofobia y la homofobia realmente es misoginia. Y la misoginia es realmente hacer menos a un ser humano por cuestiones culturales, sociales, etc. Pero si nos vamos todavía un paso atrás sobre hacer menos a un semejante, va más hacia un sistema. Tenemos un sistema que ha ido evolucionando, empezamos con esclavismo, feudalismo, y ahorita estamos en un siguiente paso de este sistema económico en el que estamos, en el que tristemente la forma en la que funciona es por medio de la explotación de otros. Y esta explotación no se da como tal acordada, es más bien como que las personas que están hasta arriba definen qué es una persona válida y qué no es una persona válida. Y entonces así da un pretexto para saber a quiénes podemos explotar y a quiénes no. Entonces, muchas veces estamos como que peleando entre personas, cuando realmente no somos el problema. O sea, cuando yo estoy hablando con una persona transfóbica, a mí me encanta entrarme hasta, digamos, a escrutinizar sus argumentos, hasta llegar al punto de quiebre, donde esas personas llegan a, digamos, ahora sí que a la histeria y dicen, es que las cosas así son. Cuando dice esa frase dije, ya llegué a ese punto. Y generalmente ese punto no es transfobia, es curioso.
empiezan a hablar como, por ejemplo, es que no es justo que los hombres trans, refiriéndose a las mujeres trans, estén ahí, cambiando y vistiéndose de mujer nada más para tener privilegios de estar en trabajos de oficina y trabajos con aire acondicionado. Y es de uno. Lo que te molesta entonces no es que una persona que está en tu situación biológica tenga una aspiración diferente, sino más bien es el tal cual, tener una aspiración de oye, yo sí puedo conseguir un trabajo mejor, como que mejores condiciones de trabajo en las que tú estás, en las que tú aprendiste a vivir. Entonces no es transfobia. Bueno, sí es un poco de envidia, pero es más bien le está tirando al sistema, pero no se da cuenta porque el sistema lo alimenta y hasta a veces lo protegemos. Decimos, es que el sistema me da libertad, me da no sé qué, pero no. Un ejemplo un poquito más, no tan abstracto y más analógico. Vamos a suponer que vamos a juntarnos a jugar un juego de mesa. Turista. Monopoly. Entonces, por más buena persona que seas, Monopoly está diseñado, al menos el Monopoly de hoy en día, porque el primero no era así, pero el de hoy en día está diseñado para ganar mandando a la bancarrota al otro. Es decir, destruyendo a la otra persona. Entonces, para poder ganar este juego, tú tienes que tener ciertas habilidades y cierta cultura del juego de destrozar al otro. Tú necesitas hacer eso, si no, no vas a ganar. Son las reglas del juego. Entonces, si tenemos en el capitalismo igual ciertas reglas del juego, en el que tú tienes que explotar a la otra persona para tú poder subir, y es el sistema piramidal, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar formas de poder justificar y no sentirte mal, de tratar mierda a otras personas. Entonces, como dije, me salgo un poquito de tema, pero al final el sistema en donde estamos, que generalmente le llamamos el sistema patriarcal, pero es realmente patriarcal capitalista, es lo que realmente no nos permite llegar a la igualdad. Y todos, ahora sí que la mayoría de las personas que protegen como tal, te dicen, pónganse a estudiar, tú ponte a trabajar, chambea, o sea, casi casi quiero verte sufrir desveladas, burnouts, todo eso, con tal de ver que tal vez merezcas ser llamada persona. Porque si no laboras, no, no eres una persona importante en este mundo. Tu identidad de género vale mucho menos que mi identidad laboral. Es algo fuerte, pero sí. Sobre todo en lugares como Monterrey, donde la cultura del trabajo es tan acendrada que la gente va a veces muriéndose a trabajar porque realmente es una deshonra no ir. Son introyectos que se han dado a través del tiempo. Sin embargo, no estamos hechos para trabajar. El trabajo es parte de la vida, pero no es la vida. De hecho, del libro Durante habla que en los mundos mononciales y después en mundos espirituales siempre se divide en tres partes de la vida, ¿no? Trabajo, estudio y diversión, ocio. Y esas tres partes se deben de respetar tal cual porque es lo que nos va a ayudar a crecer. No podemos enfocarnos solo en una porque viene un desbalance. Entonces sí necesitamos poner a cada cosa en su lugar. Y sí, trabajamos y es importante, pero es una parte de la vida. Hay tantas más, sobre todo cuando estamos creando vínculos profundos, vínculos significativos, en los cuales vamos a poder ver también la diversidad nuestra, es decir, todas las posibilidades de expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones con otra persona, porque no es lo mismo estar solo que estar acompañado. Y cuando ya estás dentro de una comunidad y puedes expresarte, van a salir muchas cosas que contigo solo no saldrían, porque es el encuentro con el otro lo que nos da la posibilidad. Paul Ricoeur y muchos otros de los filósofos nos dicen, ¿no? La alteridad es bien importante. Levinas nos dice, el otro me va a justificar existencialmente. Yo solo no puedo. Entonces, al ir al encuentro con el otro, va a haber la posibilidad de encontrar una parte más profunda de nosotros. Por eso soy más cuando estoy contigo. Soy más cuando me nombras.
porque cuando me nombras existo, si no me nombras no existo. Y esas partes tan importantes de la relación y del hacer vínculos es lo que nos van a llevar a madurar como persona, a encontrar muchas de nuestras partes ocultas. Nuestro lado oscuro también se manifiesta más con las otras personas. Tan solo, pues, no le haces daño a nadie más que a ti. Pero estando en comunidad ya va a salir también la parte oscura y necesitamos trabajarla, abrazarla, entender que es parte de nuestra y no hay ningún problema. Lo que pasa es que necesitamos primero conocernos, porque si no nos conocemos, entonces estamos en graves aprietos y no vamos a llegar a ningún lado. La sexualidad es parte de la vida, pero no es todo, hay mucho más. Son 24 horas y no vas a pasar 24 horas sexando, es una parte. Pero ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto coraje? Si es una parte que realmente en porcentaje pues no es tan grande, ¿no? Del tiempo de vida. ¿Por qué? ¿De dónde viene todo esto? Pues si nos vamos a los inicios de la humanidad, cuando era un matriarcado, pues era diferente la manera de manejarlo. Finalmente se convierte en el patriarcado, que ya está muriendo, y lo que sigue es el fratriarcado, donde va a haber nuevas maneras de convivir, nuevos sistemas económicos, nuevas formas para algunos, no para todos. Porque siempre hemos visto que no importa cuál sistema sea, si es capitalista, si es socialista, si es comunista, que no existe, que hay socialismo nomás. Nadie ha llegado al comunismo todavía. Vemos que siempre hay clase de todos modos. Yo cuando fui a Cuba y vi que había ricos, me sorprendí mucho porque yo tenía otra idea, ¿no? Hay gente que vive como si viviera en South Miami y está en La Habana. Entonces, siempre va a haber desigualdades, hay una lucha de clases. Entonces, ¿por qué no permitir que todos se desarrollen de acuerdo a sus posibilidades? Todos los sistemas son iguales, siempre hay una cúpula en el poder que se alimenta de él y que vive mejor que los que no están mamando de la teta del Estado. Eso es en cualquier sistema. Entonces necesitamos ir más allá de ese sistema para poder ser con S mayúscula y no tanto en el haber, que es donde están muchas personas viviendo en este momento, siendo que es un sistema que es caduco y que probó no ser suficiente. Hay mucha gente que lo adora y sigue, ¿no? Orando a Mamoth que siga de esa manera, pero hay miles de formas más. Lo mismo lo digo ahora que ya el matrimonio es matrimonio, no se casa uno bajo amparo, sino ya en Nuevo León es matrimonio, matrimonio. Es bien interesante, ¿no? De que todo lo que tuvo que pasar, cuántos políticos pasaron, se hicieron de la vista gorda y no quisieron crear leyes para un sector de la población que le necesitaba, con situaciones que ya existían, que no era nada nuevo. Sin embargo, pues ya llegamos a ese punto, lo cual es un paso adelante, pero hay muchos más. ¿Y cómo vivir en unión? Pues cada quien lo va a decidir, cada quien va a tener la posibilidad de hacerlo, no tiene que copiar ningún patrón. Ese es lo interesante, es la posibilidad de ser como tú quieras y de tener vínculos como a ti te dé la gana. Siempre, claro, como dice la cumbia de los Delio Valdés, amor es cuidar primero. Este, mencionaste algo que me llamó mucho la atención, el conocerse a través de las personas, lo cual eso es muy, 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 muy importante justamente para la cuestión de género, que hay muchas personas que dicen, no, pues, el género es algo social, o el género, o sea, es impuesto por la sociedad, o es biológico, cuando realmente es una mezcla de muchas cosas, muchas, muchas, empezando primordialmente por filosofía. Es primero la filosofía de quién eres, que está basada en la biología y en un contexto social. Entonces ahí tenemos tres. Luego, las coincidencias entre esas, por ejemplo, la condición, que ahí es donde entra la cuestión trans. Y luego viene también el cómo las otras personas te tratan. O sea, cómo tú te tratas es el género, pero cómo otras personas te tratan es el rol de género, el pronombre. Entonces, es como para yo conocerme, es mi biología, cómo yo me trato, la interacción de esos, cómo las otras personas me tratan y la situación histórica donde estoy. ¿Y quién habla de todo eso? Es reduccionista, trata de decir, no, pues yo soy y una cosa. Y
tal cual, o sea, como para no salirte del estereotipo, simplemente sigues el estereotipo. Dices, ¿sabes que yo soy una persona trans? Pues voy a ser de acuerdo a lo que la sociedad trans te dice que debe ser una mujer trans. Y te sigues por ahí. Ah, ¿te gusta el fútbol? No eres un verdadero fanático del fútbol si no haces esto. Dices, pues tengo que hacerlo para poder cumplir con lo que yo digo que soy. Y ahí es donde está mal. Esas micro sociedades que se crean en donde que no, hay muchísimas personas que constantemente llegan y me dicen, es que yo no me identifico con nada. Y es que es justamente, o sea, ya tenemos tantos estereotipos tan establecidos que dices que soy combinación de esto y de esto y de esto y esto, pero no puedo hablar con ninguna persona. No puedo. Hasta que te quitas las etiquetas para conocer realmente a la persona, que es la suma de las etiquetas. Es algo irónico, pero así sucede, así sucede. Y la segunda cosa que mencionas tiene que ver como con los tipos de relación que nos vamos formando. Y sí, o sea, muchas veces nos basamos en lo que ya hemos visto de otras personas. Por ejemplo, sí, la monogamia, que es como, ah, es lo que yo he visto, así es. O ahorita que se está viendo un poquito más, dices, ah, polianarquista, creo que es el más famoso. O las triejas, pero realmente las posibilidades son infinitas. O sea, tú puedes decidir como quieras. No tienes a fuerza que cumplir ni siquiera con los estereotipos marcados por el vanguardismo. O sea, puedes romper también lo vanguardista. Así es como se genera. Entonces, a todos los televidentes, radioescuchas que están aquí, no tengan miedo a no encajar, porque eso es parte hermosa y natural del universo. Somos únicos. No tenemos que cumplir ninguna expectativa, ni las propias, ni las que nos imponemos, no debemos hacerlo. Simplemente fluir con lo que es más natural. Y eso es la respuesta. Es bien importante que la gente acepte que la única responsabilidad en este mundo es sí mismo. Lo que hagan los demás, tú no puedes hacer nada al respecto. Cada quien tiene que hacerse responsable de su propio comportamiento. Y vamos a ser juzgados de cómo utilicemos nuestras energías de amor y luz al final de la vida. Pero mientras tanto necesitamos vivir y vivir de una manera libre, ¿no? Así como cierto autor tiene su club de leer en libertad, que a mí me ha inspirado mucho para entender que todos los libros pueden ser leídos, no hay nada prohibido, para eso tenemos mente, para eso tenemos el espíritu de la verdad, que nos va a llevar a conocer realmente la profundidad de las propuestas en cada libro. Sin embargo, ¿qué pasa cuando leemos a las personas? Vamos a pasar por tantos filtros de todos los introyectos que traemos, de nuestra sociedad, de nuestro grupo, de nuestro clan, de nuestra familia, de tantas cosas, que realmente lo que sale es muy poco de verdad. Está tan filtrado que ya parece noticia oficial, ¿no? No dice muy poco de la verdad y realmente mucho de nada. Entonces lo que necesitamos es eso, ser más auténticos, darse el permiso de vivir lo que se quiera vivir, mientras no hagas daño a nadie, mientras sea consensuado con la otra persona o con las otras personas, pues puedes tener tu trieja, tetraeja o como sea. Si una relación con el otro es difícil, imagínate con más. Se tiene que tener cierta capacidad y también cierta, cierto perfil, no cualquiera. Quizá por explorar mucha gente lo quiere hacer, pero a las finales no cualquiera. Las relaciones son complejas porque van a tener mucho de ti y mucho de la otra persona y muchas veces son encontronazos y no encuentros. Así que dense la oportunidad primero de estar consigo mismo, el hieros gamos que nos dice la literatura, que es el matrimonio consigo mismo, con su contraparte, con su sombra, y ya que haya eso, entonces ya puedes buscar a otro, porque ya hay un crecimiento personal y ya sabes qué quieres, cómo quieres, cuánto de eso quiero, de cuándo y cómo. Mientras no sabes dónde, pues como decía Séneca, para el que no sabe a dónde va, no hay viento a favor. Nada te va a ayudar, pues no sabes ni a dónde vas, pues andas por todos lados. Pero una vez que sepas qué es lo que quieres, cómo lo quieres, cuánto de eso quieres, pues entonces va a estar muy fácil saber cómo llegar a tu destino,
a tu destino anímico, emocional, de pareja, de trieja o lo que sea de la relación vincular posible, pero sobre todo de vivir en plenitud. La sexualidad y también la sensualidad es para vivirse en plenitud. Lo erótico es parte, pero hay mucho más horas en las cuales te tomas tratar con el otro. Entonces hay que trabajar en eso, ¿no? Llévenlo a terapia, es importante, sobre todo para encontrar la mejor manera de poderlo vivir y la mejor manera es la que eres capaz de hacerlo. Así que, bueno, más que consejo es una, una llamada de que vivan, ¿no? Vivan con B alta, no sobrevivan, sino que trabajen, gocen, vivan, disfruten de la vida de una manera que, que quede un buen sabor y que quede una forma que ayude a los demás, que con tu sola presencia llenes al otro. Eso es bien importante. No se necesitan cosas, no se necesita nada más que la presencia. Es lo que más vale en un vínculo, en una relación. Mencionaste muchísimas cosas y ya me puse a hacer notas así porque dije, wow, me gusta retomar varios puntos de los que tomaste. Empecemos por el menos controversial, más controversial. Los libros. Efectivamente, los libros no son como tal restrictivos, o sea, tienes la libertad de explorar lo que quieras. Y no me acuerdo quién lo dijo, pero alguien alguna vez me lo dijo así como de frente, de que los libros son realmente entrevistas con el autor. O sea, tú cada vez que estás leyendo un libro, estás conociendo a alguien. O sea, por eso luego es como que, ay, los introvertidos no les gusta a la gente. No, justamente nos gusta, bueno, no, me estoy incluyendo, pero realmente soy bien extrovertida, pero a mí me gusta conocer a la gente. Y parte de eso también viene con gente muy inteligente que tiene ciertas ideas plasmadas en un libro a través de los muchos años. Puedo platicar con Darwin, si así lo quiero, y veo sus ideas. O esa misma teoría que tiene, más adelante, también una persona que haga una revisión de ese libro, puedo platicar con esas personas. Entonces, tómense la libertad de leer el libro que sea, aunque digan, no, es prohibido, sino, o sea, léanlos. Y ahora estoy escribiendo un libro que justamente tiene que ver con eso, con etiquetas. Entonces, también va a ser una forma de platicar conmigo. ¿Ok? Etiquetas. La parte de las etiquetas tiene mucho que ver con, bueno, a mí me gusta mucho etiquetar a las personas, mucho, 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 pero no es una forma como de etiqueta como para juzgar, sino más bien para entender el mundo. Y es muy importante que nos vayamos por ese lado. No importa qué nombre, etiqueta les pongamos, al final la realidad es la realidad. Por ejemplo, si ustedes llegan y dicen, oye, a mí me han gustado toda la vida los hombres, o sea, eres una mujer y te gusta toda la vida los hombres, y de repente te llama la atención una persona que no cuadra con eso, pero toda la vida te has dicho hetero, puedes seguir haciéndolo. Está bien lo que te haga sentir, pero no significa que no te guste esa persona que estás sintiendo. Entonces, las palabras nos ayudan a definir aquello que estamos sintiendo, aquello que estamos viviendo, pero no necesariamente nos tenemos que casar con la etiqueta. Exploren, vean, ¿ok? Luego, también mencionaste una parte en la que sale como que cierto perfil. Hay cierto perfil para llevar el poliamor. Y efectivamente, recientemente acaba de salir un estudio muy interesante en la que se ve la relación entre las personas neurodivergentes y LGBT. Me encantó ese estudio porque simplemente llegaron a la correlación, no causación, es decir, no se sabe todavía si las personas neurodivergentes se vuelven LGBT o las personas LGBT se vuelven neurodivergentes. No sabemos, pero sí hay una relación como tal. Y esta relación tiene mucho que ver con que hay cierto perfil y las personas neurodivergentes, y yo soy parte de ese como contexto, somos como que personas muy analíticas y a veces también somos muy sentimentales. Entonces, un momento, por favor. Sobre todo que en la neurodiversidad hay mucho material para encontrarse y encontrar al otro. Eh,
dentro de las terapias se trata la neurodiversidad de muchas maneras, sobre todo de la manera en que cada quien vaya encontrando su propio camino y vivir con las limitaciones o con las diferencias que le puede causarse a una persona neurodiversa. Entiéndase por neurodiversidad a todas las diferentes formas de ser que no encuadran con lo normal, entre comillas, sino que la neurodiversidad pues es todas las diferentes afecciones en algunos casos o diversificaciones de la conducta a nivel mental. La mente tiene muchas maneras también de expresarse y eso es, ¿no? La mente es increíblemente plástica y la neurodiversidad nos enseña eso, de que no necesitamos todos tener el mismo patrón mental, sino que hay muchas maneras también de pensar. Y como decía el amigo Paco Ignacio Taibo II, la libertad de leer nos da la libertad de ser, porque vamos a encontrar fragmentos de nuestra personalidad por aquí, por allá, en diferentes libros y en diferentes encuentros. Por eso la neurodiversidad es importante. Hay grupos de apoyo. Aquí en Monterrey hay uno especialmente para personas neurodiversas, donde te enseñan, por ejemplo, cómo tratar con un pariente que es neurodiverso, cualquier afección posible, y qué hacer para facilitarle la vida. Por ejemplo, una persona esquizofrénica o una persona border, en fin, las diferentes posibles diagnósticos que se puedan dar. Hay maneras de tratar, hay maneras de acompañar que pueden ser mucho más personales y amorosas. Y nos tenemos que educar en cómo hacerlo. Entonces, para todas las familias, Integrum es una asociación donde no te cobran y los cursos son gratuitos para personas que tienen familiares neurodiversos y te enseñan cómo gestionar cualquier conflicto que haya con ese tipo de personalidad. Continuando con lo que decía, y disculpe la interrupción, y gracias por la gran explicación sobre neurodivergencia, porque sí es muy importante también la visibilidad de que no, las personas neurodivergentes no estamos mal, no estamos rotas. Igual que la cuestión LGBT, somos personas diversas, pensamos diferente, vemos el mundo de forma diferente. Y justamente por eso suele pasar que una persona neurodivergente entiende mucho mejor la cuestión LGBT por, digamos que, por el enfoque en lo, bueno, sí, la forma en la que se enfoca el cerebro de una persona neurodivergente a una persona neurotípica. No es mejor que, sino que explica mucho en qué nos enfocamos, en qué nos interesa. Ahora, para terminar, como que esta sección de neurodivergencia, conocerse, etcétera, la parte de conocerse, que Agustín dijo claramente, conózcanse, no tengan miedo. Y muchas veces, al menos a mí me pasó, por ser neurodivergente, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo lo hago? Ya dijo Agustín, vayan a terapia. No, no todas las terapias son iguales, entonces si una no les funciona, busquen otra. Pero terapia es la mejor forma. Ahora, yo les puedo dar dos consejitos sobre cómo hacerlo. Por ejemplo, en cuestión de cómo saber quién eres y en cuestión de cómo saber cómo relacionar. ¿Cómo saber quién eres? Hazte preguntas. Busca preguntas en Google, así como preguntas de, no sé, como se hacía en los tiempos del Messenger, de antes, del ciberchismógrafo. ¿Cuál es tu nombre, tu comida favorita? Empieza por ahí, empieza por básico. Y ve buscando el porqué de todo, como cuando éramos infantes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y solo noten lo que sienten. Si hay algo que les incomode, hay algo que les duele, vayan por ahí. Por ahí hay un perjuicio, por ahí hay algo que les está haciendo activar algo que muy probablemente su cuerpo está bloqueando por protección, ya sea porque no les conviene descubrir esa información en esta sociedad o algún trauma, no sé. Pero el punto es que si hay algo que les asuste, algo que les enoje, algo que les active, algo es por ahí. Váyanlo, ya que lo encuentren, vayan a terapia y trabajenlo, porque puede ser algo muy fuerte, algo que realmente pueda destrozar su realidad como la han vivido hasta ahora.
el acompañamiento es bueno. Eso es con respecto a mi consejo de cómo pueden conocerse. Segundo consejo, cómo saber cómo relacionarse con las personas. Y a mí me gusta mucho usar el manual Poli. No tienen que ser Poli como tal para contestar ese manual, no. Pero hay una serie de preguntas muy parecidas a las que yo les acabo de decir, personales, pero este tiene más como, ¿qué es lo que buscas de otra persona? Que si dices, exclusividad sexual, exclusividad romántica, cómo son los eventos, cómo son con los amigos, cómo son el dinero, cómo lo van a manejar, todo eso. Y lo que normalmente yo aconsejo a las personas polímonos, o sea, en general, lo que sea, siéntate a escribir eso. Mi tipo de relación ideal, mi tipo de, no sé, de interacción con amigos, con parejas, con etcétera. Y ya que lo tienes plasmado, a la persona que te interese, pídele que haga lo mismo. Y luego esa hojita la intercambian. Y ya que la intercambian, conoces a la persona, la observas y dices, en esto coincidimos, en esto no. Y en lo que no coinciden, ahí es donde negocian. Y en donde sí coinciden, eso no. Y así es como se forma una relación. Y les digo, no tiene que ser forzosamente poli. Lo haces con tu pareja. En vez de decir, oye, ¿te quieres casar conmigo? Sí. Firmas y no leíste. ¿Qué estás firmando? Firma cuando conozcas a la persona. Y una forma muy bonita de conocer, bueno, no es con una persona neurodivergente, es con un manual. Pero bueno, también no necesitan escribirlo por una persona neurotípica. Pregúntense, como de uno, oye, ¿estás bien con esto? Esto está bien. ¿O prefieres esto otro? Y no necesariamente porque ya lo hayan acordado, eso no, no, ya lo acordaste ya. No, no, no. Se pueden hablar, o sea, no es un contrato estilo, no sé, una empresa. Es un contrato con una persona con la que quieres, con la que te quieres relacionar. Entonces, pues hay áreas grises, siempre van a haber áreas grises. Y la vida es tan diversa que va a llegar un momento donde van a encontrarse en una situación que nunca habían visto. Entonces, ¿qué vas a hacer? No, pues como nunca lo había visto, bye. No. Lo mismo de lo primero que dije. Conócete, ve qué te incomoda, ve a terapia o con tu red de apoyo y observa por qué duele. ¿Qué es lo que está pasando? Hay muchas técnicas como el círculo mágico y otras que pueden utilizar para encontrarse, para manejar conflictos y demás. La neurodiversidad abarca una variedad de afecciones como el autismo, la dislexia, la dispraxia, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, la discalculia, el síndrome de Tourette y muchas otras dentro del TEA, de este trastorno así llamado. Pero hay mucho más, ¿no? Una persona neurotípica pues va a estar conforme con lo que le tocó y pueda que viva de una manera lineal su vida. Pero una persona neuroatípica no puede vivir dentro de algo tan forzado, sino que necesita expresar su verdadero ser y se necesitan pues ciertas herramientas para poder tener una mejor interacción. Eso lo podemos obtener a través de la terapia, a través de grupos de apoyo y esa sería una parte principal si vamos a querer interactuar con más personas y aceptar la neurodiversidad, porque somos todos diferentes. Así que es hora de abrirse a la posibilidad de que necesito aprender más de mi mundo, quién soy en el mundo y cómo me vivo en ese mundo, que esa sería la parte interesante a sacar, a aprovechar en esta exploración de mi entorno. Y cuando me pregunto qué es lo que quiero, cómo lo quiero y para qué, pues ahí voy también sacando quizás de esos ocultos o inconscientes que he traído toda la vida. Al principio quizás me gustaba el helado de fresa, pero hoy quiero chocolate. Pues cambió y no pasa nada. Entonces así es en toda la vida. Dense la oportunidad, vivan de manera plena, pero sobre todo de manera verdadera, ¿no? No se imposten para poder pertenecer a su grupo, a su familia, a sus amigos, a su trabajo. Cada quien es como es, eso es lo que hay, lo tomas o lo dejas, te gustó bien, no te gustó, qué pena, habrá gente que sí le guste. Entonces, no se preocupen, siempre hay un espacio para todos y hay muchos más en el mundo que puedan entender realmente qué es lo que está pasando.
Así que no, la noche oscura del alma pasa rápido cuando se vive acompañado y se vive dentro de la comunidad mayor, que es el mundo. Entonces, adelante amigos, y pues cualquier duda que tengan o comentario, pásenlo aquí, yo lo paso al aire. Y pues igualmente para Raquel, aquí si quieren preguntarle algo, ahora es el momento, porque ya casi nos vamos. Quiero aprovechar nada más para aclarar una cosa muy importante y volverle a tirar al sistema, porque claro que yo le voy a tirar siempre. Pero es sobre todo esta como concepción de la neurodivergencia como una discapacidad. Pero piensen lo que es más bien como neurotipicidad, o sea, una persona neurotípica es más bien como que el pensamiento es más común y por democracia eso se determina que es lo normal, pero realmente son formas diferentes de pensar. Piensen, por ejemplo, en una persona discapacitada, alguien que no tenga piernas. Llegas y dices, no, pues pobrecita esta persona porque no puede subir las escaleras, no puede correr, no puede no sé qué. Pero si te pones a pensar, realmente es que el sistema no está adecuado a esa persona. La persona pudiera tener una silla de ruedas, rampas, en vez de tener esos elevadores. Entonces, al final hay muchas cosas que también pasa con la cuestión de neurodivergencia, que nos obligan de alguna forma a encasillarnos a una forma neurotípica, porque es la mayoría. Pero, y como no nos adaptamos, o algunas personas que medio nos adaptamos, es como de un, pues tú sí eres pues, una persona válida, volviendo a lo mismo de antes, de válido, válido, válido. Y el otro, pues antes se llamaba en vez de discapacitado, era inválido, porque no era válido. Entonces, volvemos a lo mismo, realmente no es que seamos personas discapacitadas o con capacidades diferentes, que sea lo mismo de lo mismo, no. Eso es diversidad. Y lo que hay que hacer es modificar el sistema para que el mundo, las personas que estamos en el sistema podamos tener una vida digna. No al revés, no al revés. Una persona neurodivergente, yo lo he visto en lugares donde son bastante neurodivergentes, abiertos, no sé cómo se diga, que de repente te ponen unas hojas o algo así para que tú estés como que moviéndola en las manos y no molestar a las demás personas. Y dices, o sea, eso está perfecto, pero no se puede hacer. O por ejemplo, que puedas tener audífonos o tapones mientras estás poniendo atención a alguien, una persona con, ¿cómo se dice? Déficit de atención, no, nunca te va a ver a los ojos, un autista no te va a ver a los ojos. Y eso es considerado este, pues de mala educación. Y realmente no, es una cuestión de que procesamos mucha información al mismo tiempo y nos saturamos. Entonces tenemos que enfocarnos en un lugar porque, ¿saben la cantidad de información que tiene la cara? Son microexpresiones, contextos y todo. Entonces muchas veces como digo, no me quiero distraer de eso para realmente poner atención a lo que me estás diciendo. Entonces, son cuestiones que también, al igual que la cuestión LGBT, es importante visibilizar. Y también visibilizo eso, by the way. Es una necesidad traer el manual de Carreño revisitado, puesto que normal, ¿qué es normal? Pues es cuando alguien se ajusta a una norma, característica habitual o corriente, sin exceder ni adolecer. Entonces, simplemente es alguien que sigue la corriente de algo que está aceptado por un grupo. No es que sea bueno, no es que sea malo, simplemente se ajusta. Pero hay mucha gente que no se va a ajustar nunca al sistema, sea cual sea, sistema de creencias. Y ahí es donde necesitamos que todos participemos, porque este mundo es diverso y es neurodiverso también, cada vez más. Entonces, los medios nos han ayudado a entender un poquito más de que hay muchas expresiones también de la mentalidad. La mente es también perversa y busca su camino y va a ser como quiera ser, independientemente de la norma establecida, se va a expresar, ¿no? Es como un río, va a romper todos los puentes porque tiene su camino y lo va a encontrar. Entonces, ¿por qué no ajustarnos a las posibilidades de otras personas de que su expresión, y no por eso es mala, porque sea diferente? Entonces, abramos un poquito la mente para poder adquirir una facilidad de vínculo con ese mundo que es tan grande y tan diverso.
en todos los aspectos, ¿no? Y ahora pues estuvimos hablando no solamente de la diversidad sexual, sino también la diversidad mental que va aunada. Mucha gente piensa que una persona que sale en un desfile del orgullo es una persona loca porque hace el disfiguro de acuerdo a sus normas y posibilidades. Y cuando me dicen eso, digo, pues usted no salga, usted nomás observe, ¿no? Recuerdo un país que tuvimos en París, eran 350,000 personas dentro del país. Y le decían a la gente que salía a los balcones, baja, baja. O sea, porque había más viendo que desfilando, ¿no? Entonces, así es en la vida también, ¿no? Muchas veces preferimos ser observadores para no ser juzgados, pero necesitamos actuar, necesitamos pasar el juicio. ¿Por qué? Porque después de eso va a haber más libertad, no solamente para mí, sino para el otro también. Y ahí yo creo que va la responsabilidad de cada quien de poner su grano de arena para que la visibilidad sea la norma, en este caso, y que nos permita más respeto, más convivencia pacífica, menos muertes que no han bajado, ¿no? Independientemente de las otras muertes en este país, las muertes por transfobia van en aumento. Aparentemente no sirve de nada de estar hablando, pero eventualmente caerá en alguna mente abierta la posibilidad de cambiar la visión y de dejar el odio por, por la aceptación, ¿no? Finalmente. Si me acepto a mí, acepto al otro. Si no me acepto a mí, no estoy aceptando a nadie. Entonces, que nazca desde nosotros, ¿verdad? Pues bueno, ahora sí, pues estuvo muy interesante todas las pláticas. Empezamos hablando de transfobia y terminamos hablando de neurodivergencia, autoaceptación. Entonces, muchas gracias a las personas que estuvieron aquí compartiendo esta hora con nosotros y pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias, amigos. Los invitamos la próxima semana. Aquí vamos a estar siguiendo tratando estos temas y pues les dejamos los mejores deseos para la semana. Gracias. Chao, chao.